Bueno, en esta sesión que se titula Productividad, Sistemas y Métodos de Trabajo, volvemos con la frase acerca de cómo nosotros podemos realmente aprovechar el tiempo y obtener mejores resultados a partir de, digamos, la organización de los recursos, reducir los tiempos de espera, retrasos, optimizar el uso de los materiales. Y por eso esta frase de Henry Ford que dice que he observado que la gente que sale adelante aprovecha el tiempo que otros desperdician. El contenido de esta sesión comprende una introducción donde vamos a entender algo relacionado a la cadena de valor y qué actividades agregan o restan valor, cómo se analizan los tiempos cronometrados, los instrumentos para medición, como son el cronómetro y su manejo, el cálculo de la media aritmética y la valoración del ritmo de trabajo, suplementos y cálculos estándares. Entonces iniciamos con la introducción, entendiendo que la cadena de valor son el conjunto de eslabones que conforman un proceso productivo o también pueden estar relacionados a un sector. Cada uno de estos pues realiza unas actividades de transformación o de información, de entrega de información que puede agregar valor o no agregar valor. Teniendo en cuenta que agregar valor es cuando esto es percibido por el consumidor en la medida que mejora su desempeño, en la medida que, digamos, sienta una diferenciación entre los productos de la competencia. Entonces, entre los aspectos relevantes en la cadena de valor que nosotros siempre debemos tener en cuenta para la productividad están los aspectos de mejoramiento de la utilidad, ¿verdad? Que representa como ese recurso financiero que va a permitir la continuidad de la organización, la inversión y la sostenibilidad y crecimiento de esta en el tiempo. Los vínculos con los proveedores, porque digamos que aunque mi proceso puede estar muy bien organizado y estructurado, no depende únicamente de mí, sino también de las materias primas que yo pues compro para ser transformadas, y ahí es importante la relación con los proveedores y conocer también la cadena de valor de ellos. Los vínculos con los clientes, si mi cliente es un consumidor final, o si es, digamos, otro negocio que utiliza el producto que yo genero. Entonces, ¿cómo funcionan estas empresas? ¿Qué necesitan, qué requieren para ellos mejorar? También los vínculos de procesos dentro de la cadena de valor de una unidad de negocio. Aquí es muy importante entender que dentro de una organización pueden existir diferentes unidades de negocio. Tenemos el ejemplo del grupo Inditex. El grupo Inditex es un grupo empresarial que está conformado por diferentes unidades de negocio que corresponden a las diferentes marcas que manejan, como son Zara, Bershka, Stradivarius. Entonces tienen para cada una de estas una cadena de valor, unas actividades, unas transformaciones, un mercado. Entonces es muy importante entender cómo cada uno de esas unidades estratégicas de negocio se relacionan entre sí para lograr optimizar recursos, acciones y actividades. También vemos los vínculos a través de las cadenas de valor de las unidades de negocio dentro de la empresa, que pueden estar representadas por los diferentes procesos que antes conocíamos como áreas, para que se interrelacionen y pues no tengamos problemas de comunicación, que pueden ser como uno de los aspectos que dificultan o que retrasan la productividad de una organización y su competitividad. Ahora, teniendo eso en cuenta, existen una serie de pasos que agregan valor a una organización, como son el cambio físico del producto para que éste fluya por el proceso por el cual el cliente está dispuesto a pagar. En ocasiones yo puedo identificar que haciendo el producto con X materia prima me tomo más tiempo, que al final no es que impacte en la calidad del producto,
y no es algo que perciban y que afecta mi utilidad, así que yo podría hacer un cambio físico del producto para que éste fluya mucho más rápido dentro del proceso productivo, mejore mi utilidad y la percepción del cliente. También hacerlo bien desde la primera vez, es decir, que dentro de las cosas que no agregan valor están los reprocesos, los inventarios, actividades innecesarias que a veces terminamos haciendo, que en realidad no agregan valor, sino que hacen que el tiempo de producción sea más largo y que no se ven representados en beneficios para la organización ni para el cliente. Los defectos, los errores, omisiones, todas las actividades que se hacen de preparación y montaje no significa que no sean necesarias o no se deban incluir, pero todas estos pasos en realidad no agregan valor. Pues por lo menos digamos que yo tengo que preparar una máquina de coser para poderla utilizar, entonces tengo que suspender la operación de esa máquina, hacer unas pruebas, ajustarla y luego de un tiempo es que la voy a poder usar. Entonces ese tiempo que la máquina queda inutilizable, en realidad yo lo tengo que agregar a la producción de la prenda porque hace parte, digamos, de las actividades de preparación, pero eso no agrega valor. Entonces nosotros tenemos que tratar que esas actividades de preparación no se carguen al producto en la organización de los recursos. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que se pueda trabajar en simultáneo, se puedan reducir los tiempos, o no toque hacer una preparación tan compleja que afecte el resultado y la percepción del producto por el cliente? Para mejorar la rentabilidad en producción, pues hay diferentes cosas que se pueden desarrollar, como son reducir los costos de materia prima, teniendo en cuenta que todo esto es sin afectar la calidad. Disminuir los desperdicios, reducir los costos indirectos, el cumplimiento en la entrega, porque digamos que los despachos que no son llevados a tiempo pueden generar multas en algunas organizaciones, también pérdida de confianza de los clientes, por lo cual no van a volver a comprar. También puede generar pues recargos en el transporte para poder pagar y que llegue a tiempo. Entonces si va a mandar por ruta terrestre, ya no sería por ruta terrestre porque no llegaría en el tiempo estipulado, sino que se va a enviar por vía aérea y es mucho más costoso, por ejemplo. Disminuir los reprocesos dentro de la organización, mejorar la disposición del recurso humano, la disposición de maquinarias, equipos y herramientas, porque también la forma como nosotros ubicamos cada una de las máquinas dentro del espacio físico de la planta puede influir en el aprovechamiento del tiempo. O sea, si yo tengo que hacer un traslado demasiado largo para llegar de una máquina a otra, cuando es, digamos, usual que de la máquina A a la máquina B siempre exista un transporte, pero están en extremos, ese tiempo genera unas demoras que en realidad no son necesarias. Si yo puedo mover la máquina B y colocarla al lado de la A y ahorrarme ese tiempo. Bueno, también hay que tener en cuenta la relación entre costos y productividad. Yo puedo por lo menos optimizar mis procesos para disminuir los costos de fabricación y así pues poder tener un precio igual al de mi competencia. Entonces en ese caso genero mayores beneficios. Ahora, si por el contrario yo optimizo los procesos, disminuyo los costos y coloco un precio menor al de la competencia, aunque la utilidad mía va a ser menor, digamos, igual va a ser la que la empresa necesita para mantenerse, yo puedo captar mayor parte del mercado porque mucha más gente me compraría porque tengo un mejor precio, un precio más competitivo y más atractivo al mercado, y eso me genera una mayor participación en el mercado. Entonces, la primera opción, donde colocamos el precio igual a los competidores, yo hago mi proceso optimizado que reduzco considerablemente mis costos y hace que la diferencia entre el costo y el precio de venta sea mucho más amplia, lo que genera una mayor utilidad que se ve representada en mayores beneficios para la organización. O la otra, yo optimizo mi proceso,
coloco un precio más bajo que mi competencia, entonces digamos que la diferencia entre el costo y el precio de venta no va a ser tan grande como en el caso anterior, pero yo puedo aplicar a tener mayores volúmenes de ventas porque ofrezco el precio más bajo del mercado y así puedo tener mayor participación porque la gente puede comprarme más. Bueno, uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que realizar es un análisis del proceso. Hay que entender inicialmente el proceso. ¿Qué lo compone? ¿Cómo es el traslado o el transporte de información, materia prima? ¿En qué proceso se genera transformación? ¿Qué tiempo se necesita? ¿Cada cuánto se hace? ¿Cuáles son los tiempos de espera de cada uno de los procesos? ¿Qué voy a hacer al interior de la organización? ¿Qué voy a hacer por fuera o qué voy a tercerizar? Como vimos en la sesión anterior, que eran como diferentes modalidades que se podían utilizar para la producción o la programación de una producción. Entonces, cuando yo analizo el proceso, yo puedo tener en cuenta una serie de metodologías que vamos a ver ahora, una que se conoce como Lean Manufacturing o manufactura esbelta, que habla pues de 3 pasos principales. Primero, tener en cuenta lo que crea valor. Entonces aquí es importante identificar actividades que transformen materiales e información útil desde el principio. Segundo, el modelo de negocio. El modelo de negocio tiene que estar enfocado a producir de acuerdo a la demanda, no que la empresa fabrique para luego vender, sino que la empresa venda lo que la gente le está pidiendo. Entonces ahí hablamos con la señal de la demanda. Y por último, el flujo y mejora continua es otro de los principios de esta filosofía que busca asegurar el flujo de los materiales y la información, es decir, que nunca, digamos, un proceso se quede pausado porque no tiene el material, el insumo o la información que necesita para poder avanzar. Identificar y romper la resistencia hacia el cambio sistemático. Esto también es algo muy importante porque como seres humanos hace parte de nuestra naturaleza rechazar el cambio. Entonces, esta metodología, por el contrario, motiva a que las personas rompan esa resistencia al cambio y que exista una excelente relación entre calidad, costo y tiempo de entrega. Entonces, cuando yo les comentaba acerca de que la demanda es de acuerdo a la señal del cliente y de acuerdo a esto se realiza la fabricación, hablamos de un ciclo corto. Entonces se vende lo que se produce y el consumidor es quien decide lo que se va a producir. Aquí hablamos de pequeños lotes, variedad de diseños y estas colecciones son adaptadas de acuerdo a las necesidades de la demanda en un tiempo que puede estar entre 2 y 4 semanas, con despachos casi que diarios. Entonces nosotros tenemos el consumidor que en un sistema pool o de empuje dan la información en el canal de venta y el canal de venta la entrega, diseño y producción y de acuerdo a esto se define la compra de insumos y se hace lo que es la programación y control de la producción. Voy a volverme un segundo para mostrarles el proceso. De los procesos nosotros tenemos el cliente que nos da la información y fíjense que tenemos una flecha en doble sentido. Tenemos la parte comercial que puede estar representada en los canales de ventas que son la conexión entre la empresa y los clientes. Está la parte de investigación y conceptualización que representa el departamento de desarrollo y diseño. Y entran 2 actividades principales, una que es la de planeación, que es lo que moviliza a la organización de ahí en adelante para definir compras y para ya ejecutar como tal los diseños y que puedan seguir el proceso para convertirse en un producto terminado. Y está la otra actividad clave que es la programación y control de la producción, que aquí es cuando se definen los requerimientos de materiales, recursos, maquinarias, equipos y se programan de acuerdo a los tiempos y la capacidad, que es lo que vamos a estudiar hoy. O sea, cómo podemos definir pues, la capacidad de una organización y si yo
puedo realmente saber cuánto tiempo me toma confeccionar una prenda para poderla costear y pues llevar un control de las actividades de mi organización. Entonces ya esto lo vimos. También tenemos otra metodología que se llama Six Sigma. Esta metodología pues tiene unas fases. La primera fase que se enfoca en definir. Entonces es muy importante seleccionar y definir la cadena de valor que se va a estudiar. Medir es el segundo paso, que consiste en mapear la cadena de valor, hacerlo como gráficamente, que es el BCM que les mostré ahorita, donde está el cliente, donde está planeación, programación y control de la producción, o sea, que yo pueda ver gráficamente cómo es el flujo de información y materiales al interior de la organización. Luego lo voy a analizar para poder establecer un estado meta, que es ese estado ideal, o sea, digamos, qué estoy haciendo que podría simplificar, que no es necesario, que a veces nosotros creemos que se tiene que hacer, pero el día que no se hace nos damos cuenta que no pasó nada. Luego, innove y mejore. Diseña e implemente las mejores prácticas. Yo puedo aprender de lo que los demás hacen, puedo aprender observando lo que el equipo de trabajo desarrolla de forma espontánea y libre que mejora la producción, o incluso puedo yo diseñar estrategias o utilizar herramientas que se conocen como pukayokes para mejorar los desempeños, cuando uso plantillas, cuando facilito mi actividad a partir de otras cosas, entonces yo voy empezando a implementar las mejores prácticas. Y por último, el paso final, que es supremamente importante para poder lograr y medir los resultados, es controlar. Entonces vuelve a evaluar la cadena de valor, vea las mejoras, evalúe, controle y continúa el proceso. Es un proceso de mejoramiento continuo. Ahora sí, luego de esta introducción, vamos a iniciar la explicación de la medición del trabajo. ¿Qué es la medición del trabajo? ¿Por qué se desarrolla? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo se hace dentro del sector textil y confecciones? Entonces, la medición del trabajo se basa en herramientas como el cronómetro para tomas de tiempos relacionados a una actividad específica. En este sector, las actividades que están relacionadas a la confección se dividen por operaciones. Ahora, con la medición de esto, lo que se busca es poder definir un rango de tiempo para cada operación que hace parte de un proceso, y así yo pueda definir la capacidad de mi empresa de acuerdo a cuántas prendas en el tiempo que tengo disponible puedo desarrollar, cuánto me costaría hacer esas prendas de acuerdo al valor de la mano de obra. Y esto es lo que me va a permitir tener un proceso controlado y negociable, donde yo puedo ver mis ganancias, que es mi utilidad, pero también puedo ver pérdidas, puedo identificar aspectos de mejora continua de acuerdo a las metodologías y las filosofías que vimos antes, como el Lean Manufacturing, el Six Sigma, desarrollar el BCM, que es el mapeo de la cadena de valor, en fin. Ahora, el estudio de tiempos es una actividad que implica el análisis de los ciclos de tiempos para una operación específica. Entonces, en esto se busca establecer un estándar, porque en realidad yo puedo tomar un tiempo ahora y obtener un resultado, pero cuando la persona lo va a ejecutar mañana, lo hizo en un tiempo diferente y pasado mañana lo hizo en otro tiempo diferente, entonces no puedo tener como una medida que me permita como estandarizar, y es por eso que el estudio de tiempos tiene una serie de pasos para lograr llegar hasta un tiempo estándar necesario para realizar una actividad. Entonces, para esto se mide el trabajo, se define un método para esa medición y se deben tener en cuenta tiempos como fatigas, demoras personales y retrasos inevitables, por ejemplo, las pausas que hacen las personas para ir al baño. Ahora, para establecer un estándar de tiempo, nosotros tenemos esta serie de pasos. El primer paso es definir y analizar cuál es la operación que yo voy a estudiar, observarla, ¿verdad? Entenderla,
luego dividirla en una serie de partes precisas. Cuando ya la haya dividido, empiezo a decidir cuántas veces voy a tomar esos tiempos, y eso se conoce como el número de registros, y para eso hay unas metodologías. Luego califico, a partir de la toma de tiempos, califico un desempeño, ¿verdad? Que también tenemos unas tablas asociadas a los desempeños. Luego se calcula el tiempo normal, que equivale a la suma de todos los tiempos sobre el número de registros, o sea, el número de veces que se tomaron los tiempos, y se le coloca un factor de valoración de acuerdo al desempeño. Luego el tiempo estándar equivale a ese tiempo, y nosotros le vamos a agregar a través de una forma el tiempo de suplemento, que representa todas las fatigas y pausas que son inevitables desarrollar. Y luego el tiempo estándar final es cuando lo convertimos o lo representamos en una unidad de medida que se conoce como centésimas de minutos. Entonces el cronómetro funciona así. Nosotros sabemos que una hora tiene 60 minutos, que equivalen a 3.600 segundos. Ese es un sistema de medida sexagesimal. Nosotros vamos a utilizar uno que se llama centesimal, que una hora son 60 minutos que equivalen a 100 partes. Entonces, si una hora son 100 partes, yo lo que voy a hacer es que 0.017 horas equivalen a 1 entre 60, y esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para convertir todos los minutos en minutos centesimales. Esa que está resaltada, que igual van a encontrar un ejercicio con ejemplo del paso a paso cómo hacer los cálculos. Entonces, por ejemplo, si yo he calculado 0.25 minutos, lo voy a dividir entre 0.60, y eso, la equivalencia en centésimas es igual a 0.42. Y lo mismo hago 0.45 entre 0.60 y 0.75. Ahora, cuando nosotros usamos el cronómetro en la toma de tiempos, tenemos que tener en cuenta que nos van a dar números decimales. El número entero, que es el número que está antes de la coma, nosotros no lo vamos a convertir en centesimal, solamente el número que está después de la coma. Entonces, si nosotros tenemos que el tiempo son 2,18 minutos, el 2 lo dejamos tal cual, y hacemos la división de 0.18 entre 0.60, y ese resultado pues se lo vamos a sumar al número entero, que es 2. Entonces 2.18 minutos, que son en un sistema sexagesimal convertido en centésimas, son 2.30. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos del cálculo del tamaño de la muestra. Lo que voy a hacer es que voy a explicar las fórmulas, porque luego vamos a hacer como tal el ejercicio, para que ustedes pues realmente les quede claro, y ya van a tener mucho más fácil el desarrollo de la actividad. Entonces, cuando nosotros vamos a calcular el tamaño de la muestra, se refiere a qué tantas veces vamos a medir los tiempos. Por ejemplo, ¿será que tengo que medir 3 veces el tiempo, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7, 10? ¿Cuántas veces será necesario para que la información que me arroje ese tiempo estándar final sea muy cercana a la realidad y no termine pues con un tiempo estándar que no aplica para el caso? Entonces aquí tenemos la fórmula, que es una fórmula que tiene unas variables que son dependiendo al caso, ¿verdad? Y otros que son constantes. Entonces la n minúscula representa el valor que nosotros intentamos averiguar, que es el del tamaño de la muestra. Aquí están cada uno de los símbolos, ¿verdad? Para que lo vean, y hay un valor que es constante, que es el número 40. Entonces, en este ejemplo que está acá, hay una serie de observaciones, se reemplazan los valores y de acuerdo a eso pues se obtiene un resultado, que ahora lo voy a hacer en un ejercicio como paso a paso en otro video para que les quede mucho más claro. Este es el método estadístico para calcular el tamaño de la muestra. Entonces, en este caso, nosotros se obtuvo que el número del tamaño de la muestra que se requiere es de 7, es decir, 7 veces debo tomar los tiempos. En el caso del método tradicional,
pues se utiliza con una medida que corresponde al rango. Para eso, pues yo tomo el valor máximo y el valor mínimo de los tiempos que he medido y luego calculo lo que es la media aritmética o un promedio, que es la fórmula que aparece ahí, que es la sumatoria de todos los tiempos de la muestra que he tomado. Y en este caso, para empezar, yo tengo que hacer mínimo 10 registros de tiempo. En el caso que los tiempos que esté midiendo sean menores o iguales a 2 minutos. Y si son mayores a 2 minutos, pues solamente hago 5 registros de tiempo. Entonces, bueno, cuando ya calculo la media aritmética, se halla el cociente entre el rango y media, y este se establece y se busca como en todas las medidas. Y bueno, acá está el ejemplo que, como les digo, ahorita pues se los explicaré para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor. Como les decía, cuando nosotros vamos a calcular los tiempos de fabricación que corresponden a ese tiempo estándar, yo también tengo que valorar el trabajo, porque no todos los, digamos, operarios trabajan al mismo ritmo, no todos tienen la misma habilidad o las mismas capacidades. Entonces hay algo que se conoce como valoración de trabajo o de desempeño. En este, pues nosotros tenemos una calificación de alto, normal, normal bajo y unos porcentajes, de 120, 100, 70 y 50. Yo tengo que ver, digamos, cuál es el desempeño dentro de mi organización para poder hacer estas calificaciones. Normalmente los desempeños se esperan dentro de una planta de producción entre el 75 y el 80%. Porque es muy difícil que una planta de producción tenga un desempeño del 100%, porque hay días que las personas amanecen enfermas, con dolencias, cansadas, sin ánimo. Entonces, pensar que el factor de valoración es de 100 es muy optimista. También tenemos unas equivalencias de suplementos de tiempo, que son las pausas, que son, digamos, necesarias o inevitables, definidas de acuerdo al sexo, o sea, unos porcentajes para hombres, otros para mujer, y que esta tabla es de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Entonces están suplementos por necesidades personales, por fatiga, por postura, cuando el peso es menor o igual a 2.5 kilogramos, por iluminación, concentración intensa, ruido intermitente, monotonía. Entonces decimos que en el caso de los hombres equivale a un 11% y en el caso de las mujeres un 15%. Como nota, en los talleres de confección se establece que el porcentaje de suplemento está entre el 14 y el 15%, se suele utilizar. Van a ver el ejemplo dentro del material de apoyo de la página 174 del libro para que les quede mucho más claro ya cómo se calculan los tiempos estándar finales para una operación en particular. Esta es otra de las estrategias que se pueden utilizar para mejorar la productividad dentro de una organización y se conoce como el layout, que consiste en mejorar la distribución de los equipos, herramientas y maquinarias dentro de la organización de acuerdo al flujo de materiales por las actividades que se han estimado. En la metodología del Lean Manufacturing o en esta filosofía se establece que las máquinas, muebles, deben tener ruedas para que, digamos, estos sean adaptables y vuelve al concepto de superar esa resistencia al cambio. Entonces, este es un ejemplo de un layout donde está como la zona de acceso, están distribuidas las máquinas dentro de la organización, cómo es el flujo. Ya yo lo puedo hacer en algo que se llama diagrama Spaghetti, que consiste en lo siguiente. En el diagrama Spaghetti yo lo que hago es que grafico el recorrido de las personas. Entonces, digamos, la persona 1 llega aquí a la máquina plana, de la máquina plana pasa a la botonadora,
pasa a la sobrehiladora, se devuelve, va aquí a la bodega de producto terminado, recoge unas cosas, llega aquí a la estantería, aquí le planchan, luego se devuelve por acá, luego va acá y este es como el recorrido que hace la persona. Entonces esa es la persona 1. Entonces vamos a hacer con otro color la persona 2. Entonces la persona 2 llega por aquí, pero se devuelve porque le hizo falta buscar aquí algo, entrega aquí a máquina bordadora y hace como este recorrido. Entonces yo ahí puedo darme cuenta, digamos, cuáles son zonas de concentración de actividades, cómo es el recorrido de las personas, entonces si es mejor colocar esta máquina al lado de esta, si esta estantería hay que colocarla acá, si debe haber una actividad de preparación inicial para que no haya tanto transporte y las personas tengan que venir de aquí para allá y pierdan tiempo en eso. Entonces, para esto nos sirve el layout y lo que se conoce como diagrama espagueti. Entonces, muchas gracias, con eso terminamos esta sesión de métodos y tiempos. Y está acompañada por una actividad de explicación del ejercicio.